La promesa amaneció envuelta en ese tipo de silencio que no anuncia calma, sino presagia un día donde cada paso, cada palabra y cada decisión parece pesar más que de costumbre. Después de los acontecimientos del episodio anterior, los pasillos de la casa estaban cargados de esa tensión sutil que se adhiere a las paredes como un perfume difícil de disipar. Nadie lo comentaba en voz alta, pero todos lo sentían. Algo estaba a punto de romperse, o de revelarse, o de transformarse para siempre. Y mientras los Luján se preparaban para acudir a la fiesta de aniversario de don Lisandro, lo que realmente se movía en el fondo eran los corazones inquietos de quienes temían que la noche trajera más de lo que estaban preparados para afrontar. En la cocina, donde normalmente los ruidos del amanecer marcan el ritmo del día, Lope trabajaba con un gesto más grave de lo habitual. El robo de sus recetas ilustradas no era un asunto menor ni para su orgullo ni para su estabilidad. Ese cuaderno no era solo un objeto robado, era una parte de su identidad, un fragmento de su memoria profesional, y una prueba innegable de su talento. Cada página contenía un pedazo de lo que él era, de lo que había aprendido y protegido durante años. Y sin embargo, Madame Cocotte seguía burlándose de él desde las sombras, copiando sus ideas, ocultando su nombre y utilizando su trabajo para brillar como si fuera suyo. Lope había intentado mantener la cordura cuando interrogaron a todas las cocineras, pero la falta de resultados lo dejó con una mezcla de decepción y rabia que le ardía en el pecho. La frustración se le veía en la forma en que afilaba los cuchillos o en ese silencio denso que ocupaba los huecos donde normalmente habría habido un comentario amable o un gesto de complicidad. Vera, que lo observaba desde el otro extremo de la mesa, entendía esa corriente interna sin necesidad de preguntar. Ella también estaba cansada de perseguir a un fantasma que parecía siempre un paso por delante, pero no había perdido la fe. Lope tampoco la había perdido del todo. Por eso, a pesar de sentir que el caso no avanzaba, decidió utilizar ese as bajo la manga que solo él conocía. No era un plan improvisado ni temerario, era la conclusión de días de sospechas y pequeños detalles que había ido reuniendo. Aunque no lo decía en voz alta, confiaba en que ese movimiento final podría sacar a Madame Cocotte de su escondite. Vera, al leer ese brillo fugaz en sus ojos, sintió un renovado impulso de luchar a su lado. Al fin y al cabo, para ellos ya no era solo un asunto culinario, era cuestión de dignidad. Mientras tanto, en una habitación modesta de la zona de servicio, María Fernández vivía un amanecer completamente distinto. Sus manos temblaban ligeramente al apoyar los dedos sobre la tela de su delantal, y era imposible saber si ese temblor brotaba del miedo, de la incertidumbre o de la fuerza silenciosa que la había llevado a tomar la decisión más importante de su vida: seguir adelante con su embarazo. Ya no se trataba del qué dirán, ni de los rumores que inevitablemente correrían en la casa. Se trataba de enfrentar un camino que ella no había imaginado, con un futuro que seguía cubierto por demasiadas sombras. Samuel se convirtió en su único punto firme en medio de todos estos pensamientos. Él no la juzgaba ni le exigía razones que ella misma todavía no sabía articular. Simplemente la escuchaba, le ofrecía el tipo de apoyo que no se construye con consejos grandes, sino con pequeños silencios que sostienen. María, que siempre había sido una joven prudente, ahora debía aprender a sostenerse de nuevo. Hablar del padre del niño seguía siendo doloroso, porque había demasiado silencio alrededor de aquel nombre. Pero Samuel, sin invadir ese espacio, le hizo ver que no necesitaba cargar sola con todo. A medida que la conversación avanzaba, María sintió por primera vez en semanas que su respiración se volvía menos pesada. Tal vez, pensó, no estaba tan sola como había creído. Tal vez la vida que llevaba dentro no era solo un recordatorio del abandono, sino una chispa de algo nuevo que podría construir. A poca distancia, en el hangar, Manuel revisaba con atención la pieza que don Luis había corregido en tiempo récord. La pieza estaba pulida, sin errores ni grietas, con un acabado sorprendentemente preciso para alguien que hacía tan poco había mostrado fallos tan preocupantes. Ese contraste desconcertó profundamente a Manuel. Acostumbrado a detectar trampas, engaños o dobles intenciones antes que nadie, sobre todo desde que tantos le habían fallado en los últimos meses, ahora se encontraba ante un hombre que había aceptado las críticas sin quejarse, y que había devuelto una pieza reparada con una eficiencia casi impecable. No podía evitar preguntarse si se había precipitado al juzgarlo. Eso lo irritaba más que cualquier otra cosa, porque Manuel había aprendido a protegerse detrás de una coraza de control y precisión. Pero allí estaba don Luis, obligándolo a reconsiderar cada uno de sus prejuicios.
Por un instante, Manuel sintió incluso cierta admiración. Sin embargo, ese reconocimiento no borraba por completo sus dudas. La necesidad de mantener el hangar libre de errores era demasiado importante como para dejarse guiar solo por una primera impresión favorable. Aún así, aquel gesto de profesionalidad por parte de don Luis abrió un resquicio que Manuel intentó ignorar sin verdadero éxito. Al otro lado de la promesa, Martina caminaba sola por el pasillo que daba a los jardines. Sus pasos eran ligeros, pero su corazón estaba cargado como si llevara dentro el peso de todas las palabras que Adriano ya no quería escuchar. La verdad sobre las cartas de Catalina había cambiado algo entre ellos, algo profundo y difícil de revertir. No se trataba simplemente de un malentendido, era una fractura emocional que nacía del dolor de Adriano, de su sensación de haber sido manipulado una vez más en la vida. Martina no había actuado con mala intención, pero eso no suavizaba la herida que él sentía. Cuanto más intentaba explicarse, más se alejaba Adriano, como si cada intento de reparación fuese un recordatorio de la traición que él más temía. Y Martina, que siempre fue impulsiva, ahora se sentía pequeña, disminuida, atrapada en una culpa que no sabía transformar en palabras. Recordaba su risa, sus confesiones inesperadas, las conversaciones prolongadas bajo la luz del atardecer. Todo eso parecía ahora tan lejano que dolía incluso respirar. Pero lo más sorprendente era que, pese a la distancia, ella no sentía rabia ni rencor hacia él. Lo que sentía era miedo. Miedo a haber destruido algo valioso, miedo a que Adriano no encontrara en su corazón un lugar donde perdonarla. Y aún así, no renunciaba. Aunque sus manos temblaran y su voz se quebrara, seguía creyendo que lo que compartían era más fuerte que este tropiezo. Mientras Martina intentaba recomponer el caos interno, Ángela se preparaba para enfrentarse al momento más decisivo de su vida. Vestida con sencillez, pero con esa serenidad trémula que solo tienen las personas que están a punto de cambiarlo todo, pensaba en lo que significaba abandonar la fiesta de don Lisandro para casarse en secreto con Beltrán. No era un acto impulsivo ni romántico. Era, sobre todo, un acto de supervivencia. Su futuro dependía de ese matrimonio, su libertad también. Sin embargo, antes de emprender el plan, debía despedirse de Curro. Ese encuentro, aunque breve, tenía el poder de romperla. Curro la esperaba en la entrada lateral, intentando mantener la compostura. Estaba rígido, con los ojos clavados en un punto indefinido, como quien teme que si mira directamente a la persona que ama, el mundo se derrumbe. Cuando Ángela se acercó, él apenas movió los labios en un gesto que no era saludo, ni reproche, ni despedida. Era un silencio lleno de heridas. Ángela sintió un nudo formarse en su garganta. Ella sabía lo que Curro no decía. Sabía que su frialdad no ocultaba indiferencia, sino un amor que no tenía dónde colocarse. Y, aún así, debía marcharse. Debía hacerlo por sí misma, aunque eso significara dejar atrás algo que en otro mundo, en otra vida, podría haber crecido en plenitud. Pero la promesa nunca fue un hogar indulgente con los sentimientos. Luego llegaron los preparativos para el viaje a la fiesta de don Lisandro. La familia Luján, impecable como siempre, trataba de mantener las apariencias, aunque todos sabían que asistir a ese evento era más obligación que celebración. Lisandro, después de aquella visita que había dejado heridas difíciles de sanar, era un anfitrión cuya sonrisa despertaba más desconfianza que simpatía. El salón de su palacio estaba iluminado con cientos de velas, pero ese resplandor dorado no lograba ocultar las sombras que se extendían entre los invitados. Alonso conversaba con cortesía. Cruz observaba a la gente como quien estudia piezas en un tablero. Catalina intentaba controlar la tensión creciente alrededor de Adriano. Y Manuel, con la mente parcialmente en el hangar, apenas disimulaba su inquietud. Mientras tanto, Ángela y Leocadia se mantenían cerca una de la otra, intercambiando miradas cargadas de estrategia. Necesitaban encontrar el momento apropiado para escabullirse sin despertar sospechas. La boda estaba a tan solo unos pasos de convertirse en realidad. Y sin embargo, algo en el aire parecía anunciar que nada sería tan sencillo. No pasaron muchos minutos antes de que esa sensación se hiciera carne. Un murmullo recorrió la sala, primero leve, luego creciente, como el rumor de una ola que se aproxima antes de romperse contra las rocas. Los invitados giraron la cabeza hacia la entrada principal. Una figura oscura se recortó contra la luz exterior, avanzando con esa seguridad fríamente calculada que solo un hombre acostumbrado a imponer miedo podía tener. Era Lorenzo. Su aparición, absolutamente inesperada,
cayó sobre el ambiente como un cubo de agua helada. La sonrisa que dibujaba en su rostro no anunciaba cortesía, sino sentencia. Y mientras todos contenían la respiración, Ángela sintió como el mundo se le precipita hacia los pies. Su plan, ese hilo frágil del que dependía su libertad, estaba a punto de romperse ante la presencia del hombre que más temía. La noche, que debía haber sido el preludio de una nueva vida, se transformaba en un laberinto sin salidas claras. La presencia de Lorenzo en la fiesta de don Lisandro cayó como un frío repentino que recorre la espalda sin aviso, paralizando a todos por un instante en el que cada respiración parecía hacerse demasiado visible. Nadie contaba con él, nadie lo había invitado. Y, sin embargo, allí estaba, de pie en el umbral del salón, irradiando ese aire de amenaza silenciosa que siempre transportaba consigo. La luz tenue de las lámparas reflejaba en su mirada un brillo duro, casi metálico, y en el gesto calculado de su rostro se adivinaba la certeza de que su llegada lo cambiaría todo. Ángela sintió que el corazón le caía de golpe al estómago. Durante días había repetido mentalmente cada paso del plan, cada movimiento que debía ejecutar con precisión para que su boda secreta con Beltrán pudiera celebrarse sin interferencias. Había imaginado muchos posibles obstáculos, retrasos, sospechas, incluso algún comentario incisivo de Cruz o de un invitado demasiado observador. Pero nunca pensó que Lorenzo, el hombre que había condicionado su vida con amenazas veladas y manipulación constante, aparecería sin previo aviso en un evento donde su presencia no solo era incómoda, sino peligrosa. Leocadia, a su lado, se quedó rígida como una estatua. La madre había preparado cada detalle para garantizar que nada impidiera el matrimonio, pero al ver a Lorenzo entrar, sus ojos se llenaron de una mezcla de rabia e impotencia. Sabía demasiado bien de lo que era capaz. Sabía que, si había venido, no era por cortesía ni respeto. Era por controlar, por vigilar, por asegurarse de que Ángela no escapara de su poder. Mientras los invitados intercambiaban miradas inquietas, Curro observaba la escena con el pulso alterado. Aunque había intentado contener sus emociones frente a Ángela, en el fondo de su pecho ardía un sentimiento que se movía entre el amor y la desesperación. La sola idea de que ella fuese atrapada de nuevo en la órbita de Lorenzo lo enfermaba. Pero Curro sabía que no tenía derecho a interferir, no cuando ella había escogido su camino, por doloroso que fuera. La vio tensarse, vio cómo sus manos se cerraban en puños suaves y, aún desde la distancia, sintió el desgarro silencioso que se clavaba entre los dos como una brisa helada. A unos metros de allí, Manuel también notó el cambio en el ambiente. Aunque su mente seguía ocupada en las piezas del hangar y en el imprevisto talento de don Luis, la llegada de Lorenzo le devolvió de golpe toda la desconfianza que había alimentado desde que aquel hombre cruzó la puerta de la promesa por primera vez. Por un instante, Manuel se preguntó si Lorenzo sabía algo sobre la boda secreta. La idea de que pudiera haber descubierto el plan de Ángela le geló el pensamiento. Las sombras de las conspiraciones que tantas veces habían marcado la vida de los Luján volvieron a extenderse sobre él con ese peso insoportable de los recuerdos que no se quieren revivir. Catalina, siempre alerta, observó la reacción inmediata de Adriano cuando Lorenzo entró. Él se tensó, rígido como si de pronto un espacio invisible le rodeara. Catalina comprendió entonces que las heridas entre ellos, esas conversaciones sin cerrar, esas miradas que no se habían cruzado en días, crecían aún más frente a la presencia de un enemigo común. Y sin embargo, Adriano no volvió la vista hacia ella. La distancia entre ambos seguía intacta, trazada no solo por el conflicto de las cartas, sino por la vulnerabilidad de Adriano, por ese orgullo herido que no sabía cómo permitir que alguien lo cuidara. En ese instante, la música que había llenado la sala un momento antes se apagó con una torpeza incómoda, como si incluso los músicos hubieran sentido el peso de la tensión. Lorenzo avanzó entre los invitados con pasos medidos, disfrutando del efecto que generaba su aparición. Su presencia tenía la precisión de un depredador que conoce cada rincón del territorio que pisa y que sabe que, aunque esté rodeado, es él quien tiene el control. Ángela desvió la mirada, temblando por dentro. Todo en ella gritaba que debía escapar, que debía encontrar la forma de fugarse con Leocadia antes de que las cosas se complicaran aún más. Pero cada paso de Lorenzo hacia el centro de la sala hacía que su esperanza se encogiera. Era como si alguien hubiera borrado de golpe todas las salidas, como si el aire comenzara a faltar. Beltrán, desde el fondo, logró su mirada, y entre ambos se dio un intercambio silencioso cargado de urgencia. Él también entendió que el tiempo se había vuelto un enemigo feroz.
La boda debía celebrarse esa misma noche, pero ahora todo dependía de que Lorenzo no los descubriera antes de que lograran salir discretamente. Sin embargo, la vida rara vez concede treguas a quienes más la necesitan. Mientras la tensión crecía entre los presentes, en la enorme casa, lejos del ruido del salón, otra historia seguía su propio curso. Lope, que había decidido permanecer en la promesa para ultimar los preparativos del plan contra Madame Cocotte, se movía entre ollas humeantes y cuadernos abiertos con una obsesión que solo se veía en los hombres que han sido humillados y sienten que la única manera de recuperar el control es demostrar la verdad por sí mismos. Vera, a su lado, organizaba discretamente los ingredientes y revisaba cada detalle, pero su preocupación no se dirigía únicamente a la receta. Temía que, si este plan fallaba, Lope comenzara a desmoronarse de una forma que nadie sería capaz de contener. Lope había trazado una idea audaz, pero también peligrosa. Presentar una receta falsa, elaborada con una firma estilística particular que solo él y Vera reconocerían, y dejarla en un lugar donde Madame Cocotte no pudiera resistirse a robarla. Sería la trampa perfecta, una manera de cerrar el círculo. Sin embargo, él sabía, y Vera también, que la clave estaba en la paciencia, en no precipitarse. Y esa paciencia era precisamente lo que más le costaba mantener. Mientras tanto, Samuel seguía acompañando a María en aquel camino interno que ella parecía recorrer con los ojos fijos en un punto que solo ella podía ver. A medida que avanzaba la tarde, ella empezó a sentir la realidad de su decisión con mayor peso. Ya no era una idea abstracta ni un pensamiento temeroso, era algo vivo dentro de ella. Algo que la cambiaría para siempre. La forma en que le hablaba al sacerdote, con esa mezcla de fragilidad y firmeza, mostraba cómo su dolor se estaba transformando lentamente en convicción. Pero incluso en esos momentos íntimos, María sentía los ecos de lo que sucedía en la fiesta, como si los muros de la promesa vibraran con los susurros de un destino que ella también compartía. Era imposible que los acontecimientos que ocurrían ahí fuera, esa amenaza silenciosa que representaba Lorenzo, ese amor prohibido entre Ángela y Beltrán, esa tensión latente entre los Luján y los invitados, no la tocaran de alguna manera. La vida en la promesa siempre tenía una forma de arrastrar a todos en una misma corriente, incluso cuando creían estar a salvo en sus propios mundos. Volviendo al salón, Lorenzo terminó de recorrer la sala, deteniéndose ante un grupo de nobles que lo miraban con una mezcla de fascinación incómoda y temor. Cruz, que había permanecido en silencio, lo observaba con atención. Conocía demasiado bien a Lorenzo y sabía que él nunca hacía nada sin un propósito. Aunque fingía sorpresa, una parte de ella disfrutaba viendo cómo la atmósfera cambiaba bajo la influencia del hombre que ella misma había utilizado tantas veces como herramienta de intimidación. Lo que Cruz no sabía, o no quería ver, era que Lorenzo hacía tiempo había empezado a actuar por su propia cuenta, sin obedecer más que a sus propias ambiciones. El golpe emocional más fuerte lo recibió Ángela cuando Lorenzo, después de saludar con una inclinación de cabeza al anfitrión, levantó la mirada y la encontró entre los invitados. Sus ojos se clavaron en los de ella con la precisión de un cuchillo que busca hendiduras donde deslizarse. No necesitó acercarse ni decir una sola palabra. Solo con esa mirada, Ángela comprendió que él sospechaba algo importante, algo que podía arruinarlo todo. La joven sintió que las piernas le fallaban, pero Leocadia reaccionó con rapidez, interponiéndose ligeramente entre su hija y la línea de visión de Lorenzo. Su gesto fue sutil, pero cargado de protección. Ella también había percibido la amenaza en ese intercambio mudo, y su instinto maternal surgió con una fuerza casi feroz. Sin embargo, sabía que no podía reaccionar abiertamente. Cualquier paso en falso provocaría una sospecha inmediata. A escasos metros, Curro observaba la escena con una mezcla de angustia e impotencia. Quería correr hacia Ángela, decirle que no se dejara intimidar, que no renunciara a sus sueños por miedo, pero sabía que no tenía derecho a interferir. Sabía, además, que cualquier gesto impulsivo podría ponerla en mayor peligro. Así que se tragó sus emociones, sintiendo cómo se expandía dentro de él un dolor profundo, silencioso, casi insoportable. Era el dolor de ver a la persona que amas a punto de perder su libertad, sabiendo que no puedes salvarla sin destruirla. Entonces, como si el destino hubiera decidido poner a prueba a todos simultáneamente, Catalina vio a Adriano abandonar el lugar donde había estado de pie y caminar hacia la terraza, con el rostro endurecido por pensamientos que prefería esconder. Ella dudó solo un segundo antes de seguirlo.
No podía permitir que la distancia entre ellos siguiera creciendo, no cuando ya habían pasado tantas cosas que los habían puesto a prueba. La terraza estaba bañada por una luz suave, casi fría. Adriano apoyó las manos sobre la barandilla, respirando hondo, como si necesitara aire para diluir todo aquello que lo atormentaba. Catalina dudó al acercarse, sintió un pinchazo en el pecho al ver la forma en que él había cerrado los ojos, como si quisiera desaparecer tras ellos. Pero finalmente habló, no con palabras apresuradas ni excusas estudiadas, sino con la verdad cruda de quien tiene miedo de perder lo que ama. Que nunca quiso hacerle daño, que las cartas fueron un error nacido del deseo de aliviar su dolor, no de manipularlo. Adriano no respondió al instante. Durante un largo momento, permaneció en silencio, como si cada frase de Catalina se quedara flotando entre ellos sin encontrar dónde posarse. Y cuando finalmente abrió los ojos, no había ira en su mirada, sino una tristeza más honda y más peligrosa. No era la tristeza de quien se siente traicionado, sino la de quien teme no volver a confiar en nada ni en nadie. Ese silencio, más devastador que cualquier reproche, dejó claro que su historia estaba lejos de resolverse. Mientras tanto, en la fiesta, Lorenzo continuaba avanzando por la sala con la misma calma inquietante que había mantenido desde su llegada. Su presencia dominaba el ambiente, y los murmullos se expandían como una mancha oscura. A cada paso suyo, la sensación de claustrofobia se hacía más evidente. La tensión era tan espesa que parecía adherirse a la piel de los invitados, obligándolos a guardar las apariencias mientras intentaban disimular el miedo. Ángela comprendió que si quería escapar, debía hacerlo pronto, pero sabía también que Lorenzo no la perdería de vista tan fácilmente. De pronto, se encontró pensando en Beltrán, en la promesa silenciosa que se habían hecho, en la idea de una boda que ahora parecía más frágil que nunca. Apretó los puños con fuerza, intentando calmar el temblor que se le expandía por los brazos. No podía rendirse, no podía permitir que Lorenzo decidiera, una vez más, el rumbo de su vida. Y fue entonces cuando el destino, caprichoso como siempre en la promesa, decidió que aún no era suficiente tormento para ninguno de ellos. La música volvió a sonar, esta vez con un tono más apagado, casi trémulo, como si los músicos intentaran recuperar el control del ambiente sin saber que ya lo habían perdido para siempre. La noche continuaba, pero algo irrevocable se había puesto en marcha. La noche avanzaba con una lentitud insoportable, casi cruel, como si el tiempo mismo quisiera presenciar cada grieta que se abría en los corazones de quienes estaban atrapados en aquella fiesta. Nadie hablaba claramente de lo que estaba ocurriendo, pero todos lo sentían en el aire. Era como caminar en un salón lleno de espejos donde cada gesto reflejaba un temor oculto, donde cada sonido se convertía en un recordatorio de que algo grande estaba a punto de derrumbarse y no había forma de detenerlo. Lorenzo seguía desplazándose entre los invitados como un depredador que analiza el terreno. No era necesario que dijera nada. Su sola presencia ejercía una presión invisible que hacía que las sonrisas se tornaran rígidas y las conversaciones se apagaran en susurros nerviosos. Lo hacía con elegancia, sí, pero también con esa frialdad calculada de quien disfruta viendo cómo los demás pierden la estabilidad. Era como si él mismo hubiera decidido que aquel aniversario sería recordado no por la celebración, sino por el miedo. En un rincón del salón, Ángela intentaba no mirar directamente hacia él, aunque cada fibra de su cuerpo parecía tensarse cada vez que él cambiaba de dirección. Sentía la presencia de Lorenzo como una sombra que se le pegaba a la piel, como si él pudiera leer sus pensamientos, como si supiera exactamente qué estaba a punto de hacer. Los latidos de su corazón sonaban tan fuertes dentro de ella que le parecía imposible que los demás no los escucharan. Pero nadie la miraba, nadie podía imaginar el abismo que se abría bajo sus pies. Leocadia, consciente del peligro, analizaba cada salida del salón con una discreción admirable, como quien estudia un mapa en plena batalla. No quería asustar a su hija, pero sabía que cualquier paso en falso podía significar el fin del plan que habían construido con tanto cuidado. Todo dependía de encontrar un momento, un segundo preciso en el que Lorenzo estuviera distraído, en el que los ojos del salón estuvieran puestos en otra cosa. Pero ese momento parecía no llegar nunca. Curro observaba desde cierta distancia, sin atreverse a acercarse más de la cuenta. Su pecho era una tormenta silenciosa, no podía apartar la vista de Ángela y, al mismo tiempo, sabía que no tenía derecho a retenerla. Lo que más lo desgarraba era la forma en que ella mantenía la cabeza erguida, luchando por no mostrar el miedo que llevaba dentro.
Curro sentía un impulso casi insoportable de correr hacia ella, de decirle que no se fuera, que no se casara, que no se entregara a un destino que no la hacía feliz. Pero sabía que esa confesión no haría otra cosa que hundirla más en el peligro. Así que permaneció quieto, con el alma hecha pedazos, porque amar a alguien a veces significa no intervenir aunque el corazón se esté muriendo por dentro. Mientras tanto, en la terraza, Catalina seguía junto a Adriano. La temperatura nocturna parecía bajar de forma perceptible, como si la brisa que corría entre las columnas quisiera acompañar la distancia que los separaba. Catalina se esforzaba por mantener la calma, pero había una angustia profunda en la forma en que su pecho subía y bajaba. Ella sabía que no podía obligarlo a perdonarla, que no podía reconstruir por la fuerza lo que había quebrado, pero deseaba con todas sus fuerzas que Adriano le permitiera al menos explicarse. Adriano, sin embargo, permanecía atrapado en un silencio que lo envolvía como una armadura. Catalina vio en su mirada un cansancio que no se parecía a ningún otro que le hubiera visto antes. No era cansancio físico. Era ese tipo de agotamiento del alma que aparece cuando uno siente que una persona cercana lo ha decepcionado justo cuando más necesitaba apoyo. Y ella sabía, aunque le doliera admitirlo, que esa herida la había causado ella misma. Se quedaron así durante un largo rato, sin que ninguno de los dos encontrara la valentía para romper el muro que los separaba. Las palabras parecían demasiado frágiles, demasiado insuficientes para abarcar todo lo que necesitaban decirse. Y ese silencio entre ellos fue quizá lo más cruel de todo. Porque no era un silencio de reconciliación, ni de tregua, sino un silencio de confusión, de distancia, de temor a hacerle más daño aún. Mientras esto ocurría, al otro extremo de la promesa, Lope ultimaba los preparativos del plan que había ideado con tanta determinación. El calor del horno, el aroma de los ingredientes, la precisión de cada movimiento, parecían ocupar su mente como si fueran un refugio temporal. Pero detrás de cada gesto había un pensamiento insistente. Descubrir a Madame Cocotte no era solo demostrar su inocencia o recuperar sus recetas. Era recuperar su dignidad, su nombre, su identidad. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa burlona de quien había copiado su trabajo, y ese pensamiento le devolvía la fuerza para seguir adelante. Vera lo acompañaba en silencio, sintiendo el temblor casi imperceptible que recorría los hombros de Lope cada vez que recordaba todo lo ocurrido. Había algo profundamente humano en ese temblor, algo que revelaba el dolor del artista al que le han robado su obra. Vera tenía claro que detrás de la obsesión de Lope no había vanidad, sino una herida invisible que solo se cerraría cuando la verdad saliera a la luz. De vuelta al salón, el ambiente se volvió aún más tenso cuando don Lisandro, ajeno o indiferente al drama que estaba ocurriendo ante sus narices, pidió un brindis en honor a los invitados. Su voz le tumbó en la sala como un recordatorio incómodo de que la fiesta debía continuar, aunque la mayoría deseara marcharse cuanto antes. Lorenzo aprovechó ese momento para tomar una copa y posar su mirada en los presentes con la tranquilidad de quien sabe que provoca incomodidad y disfruta de ello. Ese instante de distracción fue el primero que Leocadia notó como una posible oportunidad. Le indicó a Ángela con un gesto casi imperceptible que se preparara para moverse. La joven asintió apenas, sintiendo como un golpe de adrenalina recorría sus venas. Todo tenía que hacerse sin prisa, sin levantar sospechas, como si se dispusieran simplemente a tomar un poco de aire en el exterior. Pero antes de que pudieran avanzar siquiera un paso, una risa seca, cortante, familiar, llenó el espacio. Era Lorenzo. Sin pronunciar su nombre, sin hacer un gesto directo hacia ellas, Lorenzo se dejó caer en una conversación con un par de nobles, pero la dirección de su cuerpo, su postura ligeramente ladeada, revelaban que sus ojos estaban pendientes de Ángela. Era como si hubiera percibido el mínimo intento de movimiento, como si sus sentidos estuvieran afinados para perseguir cualquier señal de fuga. Leocadia retrocedió un instante antes de disimularlo con una sonrisa educada. Ángela, en cambio, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La idea de escapar parecía volverse más lejana a cada segundo que pasaba, como si todas las puertas se cerraran una tras otra con un estruendo invisible que solo ella podía escuchar. Curro captó el gesto involuntario de miedo en Ángela y su corazón se estrujó aún más. Era insoportable verla así, la joven que había sido valiente, que había reído junto a él, que había compartido tardes interminables en los rincones más tranquilos de la promesa, ahora parecía reducida a un susurro de sí misma frente a Lorenzo. Y lo peor era que él no podía hacer nada para cambiar esa imagen.
Solo podía mirar, impotente, mientras la persona que amaba luchaba por mantenerse en pie. En ese mismo instante, don Lisandro se acercó al centro del salón con un aire teatral para anunciar la apertura del baile principal. La orquesta empezó a tocar una melodía elegante, casi solemne, que llenó la sala con un resplandor artificial. Pero la música no lograba suavizar el ambiente. Al contrario, parecía intensificar la tensión, como si cada nota fuera un recordatorio de que los planes de muchos estaban pendiendo de un hilo. Catalina, que había regresado al interior, cruzó brevemente su mirada con Adriano. Un segundo después, él apartó la vista. Aquello la desgarró. Quiso acercarse, quiso decirle que lo amaba a pesar de todo, que no quería perderlo, pero el temor de romperlo aún más la frenó. Sabía que debía esperar, y esa espera se sentía como un invierno interminable. La música continuaba sonando cuando Lorenzo decidió acercarse un poco más a la zona donde se encontraban Ángela y su madre. Su paso era elegante, medido, pero cargado de intención. Ángela sintió su presencia incluso antes de que él estuviera lo suficientemente cerca. Fue como percibir el aliento de una tormenta antes de que caiga el primer trueno. Un escalofrío recorrió su espalda. Leocadia reaccionó rápido, tomando el brazo de su hija con firmeza pero sin brusquedad, como si estuviera indicándole que avanzaran hacia otro sector del salón para saludar a alguien. Era un movimiento estratégico, calculado, que buscaba ganar unos segundos más para alejar a Ángela del alcance de Lorenzo. Pero él, astuto, lo percibió. Sin apartar su mirada de ellas, Lorenzo inclinó ligeramente la cabeza, como quien reconoce un movimiento ajeno que intenta disfrazarse de naturalidad. Era una amenaza en forma de gesto, y bastó para que Ángela sintiera que el aire se le escapaba del pecho. En ese momento preciso, cuando la tensión estaba a punto de romperse, la puerta lateral del salón se abrió y un grupo de invitados tardíos entró, provocando un pequeño revuelo. Fue suficiente para que la atención general se desviara un instante. Fue suficiente para que Leocadia respirara hondo y pensara que tal vez, solo tal vez, esa podía ser la oportunidad que esperaban. Pero también fue suficiente para que Lorenzo diera un paso más hacia ellas. Y en ese paso se concentraron todos los temores que Ángela llevaba arrastrando desde hacía semanas. La noche seguía, pero el destino ya estaba decidido a actuar. La apertura repentina de la puerta lateral, que introdujo a los invitados retrasados en el salón, alteró el movimiento natural de la fiesta y creó un pequeño remolino de murmullos, pasos, colisiones discretas y saludos apresurados que desordenaron la atención del lugar. Ese instante de confusión fue breve, pero en una noche como aquella, cualquier segundo tenía el potencial de cambiarlo todo. Para Ángela, ese pequeño caos abrió una grieta mínima en el muro que la rodeaba, una fisura luminosa a través de la cual la idea de escapar volvió a tomar forma con una urgencia casi dolorosa. Leocadia percibió la oportunidad antes de que la mayoría de los asistentes entendieran lo que estaba ocurriendo. Apoyó la mano en la espalda de su hija con un gesto que no era solo de guía, sino de protección absoluta. Era la presión firme de una madre que sabe que su hija está a un solo paso de perder su futuro para siempre. El contacto entre ambas tenía la tensión eléctrica de quien se prepara para un salto mortal. Ninguna habló, ninguna intercambió señales explícitas, pero las dos compartieron una decisión silenciosa. Si no era ahora, no habría otra ocasión. Y sin embargo, el destino tenía un temperamento cruel aquella noche. Porque Lorenzo, que parecía tener la habilidad innata de leer el movimiento de las sombras, se adelantó antes de que Ángela pudiera dar un solo paso hacia la salida. No la tocó, no la llamó por su nombre, ni siquiera se dirigió a ella de forma directa. Simplemente cambió ligeramente la orientación de su cuerpo y miró en su dirección con un interés que geló la sangre de quienes lo observaban. Ese gesto, tan mínimo, tan estudiado, bastó para devolver la trampa a su cierre original. Ángela sintió cómo aquel breve atisbo de libertad se desmoronaba ante sus ojos. Era como ver una puerta entreabierta cerrarse lentamente mientras una ráfaga de viento frío apagaba la llama de toda esperanza. El salón volvió a su orden habitual en cuestión de segundos. La música retomó su ritmo. Los invitados continuaron con sus conversaciones y sonrisas educadas, pero para ella, era como si el mundo se hubiera detenido sobre un punto fijo del que no podía huir. Curro, desde su posición, observó el gesto de Lorenzo y comprendió de inmediato lo que eso significaba. La frustración lo golpeó como una ola violenta, pero mantuvo el rostro inmóvil, luchando por no dejar escapar la angustia que crecía dentro de él.
Era un dolor que no podía compartir con nadie. Un dolor sin nombre, el tipo de dolor que solo conoce quien ama a una persona que no puede proteger. Lo que Curro no sabía era que aquel instante iba a marcar un antes y un después para él. Porque por primera vez, comenzó a entender que no importaba cuánta fuerza tuviera ni cuánta valentía quisiera mostrar. Había batallas que simplemente no le pertenecían. Esa noche se dio cuenta de que amar a Ángela también significaba dejarla luchar sola, y esa realización lo destruyó por dentro de una manera silenciosa y devastadora. A unos metros, Manuel notó el intercambio entre Lorenzo y las mujeres, y un malestar oscuro le recorrió el pecho. No era un malestar físico, sino la sensación de que todo lo que había intentado mantener bajo control en la promesa estaba empezando a desmoronarse. Las tensiones entre él y su familia, la fragilidad creciente del hangar, el misterio que rodeaba a don Luis, todo se mezclaba con la inquietud de ver a Lorenzo moverse por la fiesta como si fuera un rey sin corona reclamando un trono invisible. Manuel sintió ese instinto que siempre lo había guiado en los peores momentos. Algo estaba a punto de estallar. Catalina, por su parte, seguía intentando mantener la compostura. Se había acostumbrado a lidiar con tormentas constantes desde hacía meses, pero aquella noche, la intensidad de los acontecimientos amenazaba con sobrepasarla. Aún así, su instinto la empujó a buscar, una vez más, a Adriano con la mirada. Necesitaba confirmar que él seguía allí, que no había desaparecido entre los invitados, que todavía había una línea, por tenue que fuera, que los mantenía unidos. Adriano, sin embargo, permanecía en un rincón más sombrío del salón, donde la música parecía llegar amortiguada por la distancia. Observaba a la multitud sin realmente verla, como si estuviera atrapado en un pensamiento del que no pudiera salir. Todo lo que tenía que ver con Catalina se mezclaba dentro de él con un torbellino de emociones. El cariño, la decepción, la rabia, el miedo. Él nunca fue un hombre acostumbrado a confiar, y cuando creyó haber encontrado en Catalina algo que lo alejaba de su pasado lleno de heridas, descubrir que le había ocultado una verdad importante reabrió viejas cicatrices que creía haber cerrado. Sus ojos se cruzaron un instante, y ese breve contacto visual bastó para que Catalina sintiera el golpe seco del rechazo. Adriano apartó la vista rápidamente, como si temiera que mantenerla un segundo más lo hiciera ceder. Era una resistencia dolorosa, una defensa desesperada que solo evidenciaba lo mucho que aún le importaba. En otra parte de la casa, Lope y Vera terminaban de preparar la trampa que había sido motivo de tantas noches de insomnio. La receta falsa, cuidadosamente elaborada para que cualquier ladrón creyera haber encontrado un tesoro culinario, reposaba sobre la mesa con una apariencia tan tentadora como peligrosa. La paciencia era ahora el ingrediente fundamental. Solo quedaba dejar ese cuaderno en un lugar lo suficientemente expuesto para que Madame Cocotte volviera a actuar, confiada en que nadie sospechaba de ella. Vera observó a Lope y notó la tensión en su mandíbula, en la forma rígida en que sostenía las manos. Él intentaba ocultarlo, pero estaba al borde del agotamiento emocional. La obsesión por descubrir la identidad de Madame Cocotte le había consumido más de lo que estaba dispuesto a admitir. Recuperar su trabajo no era solo un objetivo, era una necesidad visceral. Su orgullo había sido herido profundamente, y recuperar ese fragmento perdido de sí mismo era la única manera de reconectar con su identidad como cocinero, como artista, como hombre. Volviendo a la fiesta, donde la música seguía sonando como si todo transcurriera con normalidad, la llegada de los invitados tardíos continuaba generando una distracción superficial que no lograba diluir la tensión verdadera. Aunque nadie se atrevía a comentarlo, todos sabían que la presencia de Lorenzo estaba alterando el equilibrio del encuentro. Incluso don Lisandro, que se había propuesto mantener una máscara de anfitrión perfecto, comenzaba a percibir que algo no estaba funcionando como debía. Y en medio de ese teatro de sonrisas incómodas, Beltrán logró acercarse discretamente a Ángela. No llegaron a hablar, no intercambiaron palabras que pudieran delatarlos, pero sus miradas se encontraron en un punto donde los dos comprendieron que el plan aún estaba vivo, aunque colgara de un hilo extremadamente fino. Para él, verla rodeada por aquella presión era insoportable. Para ella, verlo allí, tan cerca de ser una promesa de libertad y al mismo tiempo tan lejos de alcanzarla, era casi un acto de tortura emocional. Beltrán sabía que no podía acercarse más sin que Lorenzo lo notara. Sabía también que aquella boda no era simplemente un acto romántico, sino una puerta de escape a una vida que Ángela jamás tendría si seguía bajo la sombra de Lorenzo. Por eso, cuando sus ojos volvieron a encontrarse,
La determinación en su mirada fue más fuerte que cualquier palabra. Era la mirada de un hombre dispuesto a luchar contra cualquier obstáculo, incluso si eso significaba desafiar a un enemigo tan peligroso como Lorenzo. Mientras Ángela luchaba por mantener la compostura, un temblor recorrió sus manos, ese tipo de temblor que aparece cuando el cuerpo intenta contener un miedo demasiado grande para caber dentro. Pero en ese mismo gesto también había fuerza, la fuerza de una mujer que se niega a ceder, que ha visto ya demasiada oscuridad para permitir que el futuro se le escape entre los dedos. Leocadia evaluó el ambiente una vez más, midiendo las distancias, calculando cada posible movimiento. Sabía que no podían actuar de forma impulsiva, sabía que la salida debía ser perfecta. Y sin embargo, había algo en su expresión que revelaba una determinación aún más profunda. No había sacrificado tantos años de silencio, de planos ocultos, de decisiones dolorosas, para permitir que Lorenzo se cruzara en el destino de su hija justo en el momento más decisivo. Pero el destino, siempre caprichoso en la promesa, decidió revelar su verdadera naturaleza unos segundos después. Un invitado tropezó accidentalmente con otro, provocando un choque leve que llamó la atención de los presentes. Las copas tintinearon, una risotada incómoda estalló en un grupo cercano, y la música pareció tambalearse un instante. En medio del pequeño alboroto, Lorenzo giró la cabeza. Fue un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para que Ángela sintiera cómo su garganta se cerraba en un acto reflejo de pánico. La mirada de él, afilada como un filo recién pulido, pasó de los invitados al rostro de ella, como si hubiera descubierto un brillo de culpa en sus ojos. El tiempo pareció detenerse, y mientras todo se congelaba, Curro sintió algo romperse dentro de él. Era una sensación profunda, un desgarro que lo recorrió desde el pecho hasta los dedos, como si su propio cuerpo entendiera antes que su mente que algo irreversible estaba a punto de suceder. La noche avanzaba, pero la verdadera tormenta aún no había caído. El instante en el que la mirada de Lorenzo se clavó en Ángela fue breve, pero tuvo la fuerza de un golpe seco que fractura el aire y deja a todos suspendidos en un silencio que el resto de la fiesta no es capaz de percibir. En ese suspiro congelado, el mundo continuó moviéndose para los demás. Las risas, los brindis, las conversaciones educadas, la música que seguía fluyendo con una suavidad artificial. Pero para Ángela, para Leocadia, para Curro y para el propio Beltrán, aquel segundo fue como un precipicio que se abría bajo sus pies, obligándolos a enfrentarse a la idea de que la libertad estaba a punto de escaparse entre los dedos. El miedo, sin embargo, no fue lo único que surgió en ese momento. En los ojos de Ángela, detrás del temblor que la atravesaba, apareció algo que Lorenzo nunca había podido destruir. Una resistencia silenciosa, una fuerza diminuta pero inquebrantable que se despertaba justo en el borde del abismo. Ella no sabía aún cómo actuar, pero sabía que no iba a rendirse. No después de haber planeado tanto, no después de haber imaginado un futuro distinto del que Lorenzo quería imponerle. Leocadia sintió ese pequeño destello en su hija como si fuera suyo, y eso la impulsó a mantenerse firme. Aún así, sabía que la situación estaba a punto de desbordarse. La posición de Lorenzo, su postura ligeramente adelantada, la manera casi imperceptible en que estrechaba los ojos al observarlas, todo indicaba que había captado algo. Puede que no supiera qué, puede que no tuviera aún pruebas ni certezas, pero la intuición de un hombre con un alma acostumbrada a controlar ya se estaba activando. En ese momento tan delicado, la música cambió a una melodía más lenta, casi solemne, como si pretendiera envolver la tensión con capas de terciopelo. Pero la música no suavizó nada. Al contrario, la hizo más evidente. Con cada nota, el corazón de Ángela latía con más violencia, y el de Curro se encogía con un dolor mudo que parecía clavarse entre sus costillas. Curro, que había logrado contenerse hasta ahora, sintió como la angustia empezaba a desbordarse dentro de él. No podía permitir que Lorenzo destruyera los planes de Ángela, pero tampoco podía intervenir sin provocar un desastre mayor. Esa imposibilidad lo consumía desde dentro, quemándolo como una brasa ardiente. Y en medio de la multitud, con los ojos fijos en la escena, comprendió que aquella noche marcaría un antes y un después en su propia vida. Porque lo que estaba sintiendo no era solo dolor, era la aceptación amarga de que a veces el amor no salva, no detiene, no cambia nada. A veces el amor solo observa cómo todo se derrumba. Mientras tanto, en otra parte del salón, Catalina se movió hacia una mesa lateral para servirse un vaso de agua. Sus manos temblaban apenas,
un temblor que ella intentaba disimular, pero que hablaba de toda la tensión acumulada durante los últimos días. Su mente seguía atrapada en el gesto de Adriano al apartar la mirada, en la frialdad de su postura, en el silencio que él había mantenido incluso cuando ella había intentado acercarse. La distancia entre ellos parecía haberse vuelto una barrera impenetrable, una especie de muro que ni siquiera el amor podía derribar. Pero Catalina sabía que los muros no siempre son permanentes, y aunque el suyo con Adriano parecía más firme que nunca, ella no estaba dispuesta a renunciar. No porque fuera terca, sino porque había aprendido que cuando una relación se rompe, no siempre es por falta de amor, muchas veces es por miedo. Y Adriano, por primera vez, tenía miedo. Miedo de volver a confiar, miedo de entregarse, miedo de sentirse vulnerable delante de alguien que podría dañarlo sin querer. La conciencia de ese miedo la golpeó con fuerza cuando levantó la vista y lo encontró al otro lado de la sala, apoyado en una columna, con la mirada perdida entre los invitados. Era un hombre que cargaba demasiado, que luchaba contra demonios que no siempre sabía nombrar. Catalina sintió entonces un deseo profundo de correr hacia él, de atravesar todas las distancias, de decirle que estaba ahí para sostenerlo, no para herirlo. Pero también entendió que ese momento no había llegado todavía, que forzar la cercanía sería como empujar un vaso al borde de la mesa. Solo precipitaría la caída. Mientras tanto, Lope y Vera finalizaban su estrategia en la cocina, lejos de la opulencia del salón. La pieza central del plan, la receta trampa, diseñada con la precisión de un artista herido, estaba lista para colocarse en el punto clave. Lope respiró hondo antes de ir hacia el pasillo donde debía dejar el cuaderno. Se trataba de un espacio que Madame Cocotte frecuentaba con la excusa de pedir ingredientes o revisar la despensa. Él sabía, con una mezcla de intuición y rabia, que ella no resistiría a la tentación de robar nuevamente. Vera lo siguió unos pasos, pero se detuvo antes de cruzar la línea donde podía ser vista. Observó cómo Lope avanzaba hacia la mesita junto a la ventana, donde reposaban siempre los libros de cocina más humildes. Allí dejó el cuaderno con una naturalidad estudiada. Era un acto simple, casi inocente, pero cargado de una fuerza simbólica inmensa. Era el primero de los hilos que desenmascararía a la impostora. Y cuando Lope regresó junto a Vera, ella notó que algo había cambiado en su expresión. No era alivio, no era esperanza, era una calma tensa, una serenidad premonitoria, como la de un hombre que se ha preparado para lo peor, pero que finalmente se permite creer que merece que las cosas salgan bien. Volviendo al salón, la sucesión de movimientos empezó a complicarse de manera inexorable. Lorenzo dio unos pasos más, avanzando hacia el centro de la sala, donde la luz del gran candelabro caía de forma más intensa. Cada paso suyo hacía que las conversaciones se diluyeran y que el silencio, aunque no fuera absoluto, se volviera más perceptible. Ángela sintió que si se quedaba allí un minuto más, su corazón podría detenerse. Pero sabía también que un movimiento brusco sería fatal. Leocadia, sin despegarse de ella, la fue guiando hacia la periferia de la sala, con movimientos lentos, discretos, casi imperceptibles. Era como si intentara bailar con la amenaza sin atraer su atención. Pero Lorenzo lo seguía, no físicamente, no con pasos directos, pero sí con la mirada que nunca dejaba de observarlas, midiendo la distancia, capturando cada gesto. Entonces, como si la luna se hubiera alineado con un destino ajeno a los deseos humanos, surgió el primer respiro. Un noble borracho, que había bebido más de lo aconsejable, tropezó con una pareja que estaba a punto de bailar. Mientras intentaba recuperar el equilibrio, derramó parte de su copa sobre el vestido de una invitada, que soltó un grito tan agudo que hizo voltear a casi todo el salón. Incluso Lorenzo, sorprendido por la estridencia del sonido, giró la cabeza por un instante. Un instante, un solo segundo en el que la vigilancia se rompió. Leocadia no lo dudó. Tomó la mano de Ángela con fuerza y la arrastró hacia el pasillo lateral. Fue un movimiento rápido, preciso, perfectamente calculado. No corrieron, porque correr habría delatado sus intenciones, pero caminaron con pasos largos, decididos, llenos de urgencia contenida. Las faldas de Ángela rozaban el suelo con un susurro casi imperceptible, y cada latido en su pecho parecía gritar que la libertad estaba allí mismo, a pocos metros, a un pasillo de distancia. Curro, viéndolas moverse hacia la salida, sintió que una oleada de alivio y terror lo atravesaba al mismo tiempo. Una parte de él deseaba seguirlas, protegerlas, mantenerlas lejos de Lorenzo. Pero sabía que no podía hacerlo.
no sin convertir la situación en algo irreversible. Así que se quedó allí, clavado en su lugar, sintiendo como una fina película de lágrimas que nunca llegarían a caer se acumulaba detrás de sus ojos. Beltrán, desde otra parte del salón, captó el movimiento casi al mismo tiempo que Curro. Dio un paso hacia adelante, dispuesto a seguir el plan, dispuesto a reunirse con Ángela en el punto de encuentro, pero algo, quizá el instinto, quizá el destino, lo hizo detenerse. Porque justo en ese momento, cuando las dos mujeres ya estaban casi fuera del salón, Lorenzo volvió a girarse. Y las vio. Las vio desaparecer por la puerta lateral con la precisión de quien descubre un rastro que nadie más ha percibido. Su expresión se transformó en un segundo. La sonrisa educada, la postura relajada, todo eso desapareció para dar paso a una tensión dura, filosa, determinada. Era la expresión de un hombre que acababa de comprender que estaba perdiendo el control. Y entonces, sin pensarlo dos veces, comenzó a avanzar hacia la puerta. Ese primer paso de Lorenzo resonó en la mente de Ángela como un trueno. Aunque ella no lo vio, lo sintió. Lo sintió como quien siente que una sombra se acerca demasiado rápido. Leocadia apretó su mano y aceleró el paso, pero ya sabían que la huida no sería fácil. Ahora estaban en manos del tiempo, de la suerte, del destino, del milagro, si es que existía alguno. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por las lámparas de aceite colocadas a intervalos regulares. El aire era más frío allí, más cortante, más real. Cada paso de Ángela resonaba ligeramente en el suelo, como si el edificio entero quisiera escuchar su desesperación. Leocadia la impulsó hacia adelante, buscaba el corredor que llevaba a la parte trasera de la finca, donde un coche esperaba escondido. Pero llegar hasta allí sin ser vistas sería una prueba de valor casi imposible. De pronto, escucharon pasos detrás de ellas. Pasos firmes, pasos decididos, pasos que aceleraban, pasos que pertenecían a Lorenzo. Ángela sintió cómo el corazón se le subía a la garganta. No se atrevió a mirar atrás. No podía, sabía que si veía su sombra acercarse, perdería la poca valentía que aún conservaba. Leocadia, en cambio, se dio vuelta brevemente. El simple acto de ver la figura oscura de Lorenzo avanzar por el pasillo hizo que algo dentro de ella se helara. No había marcha atrás, no había escondite, no había otra salida, solo quedaba correr, y así lo hicieron. Corrieron con fuerza, dejando atrás el eco de los pasos de Lorenzo, que ya había comprendido la magnitud del engaño. Corrieron hasta sentir que el aire las cortaba, hasta que los bordes de sus vestidos parecían flamear como banderas desesperadas. Corrieron porque sabían que si él las alcanzaba, la vida de Ángela quedaría marcada por una prisión invisible de la que jamás podría escapar. Pero la historia no terminó allí, porque mientras ellas corrían hacia la oscuridad exterior, hacia un futuro incierto, hacia la posibilidad o el fracaso de un matrimonio secreto, en el corazón mismo de la fiesta, Curro sintió que algo lo quebraba de tal manera que jamás podría volver a ser el mismo. Y en otro extremo del salón, Catalina vio cómo Adriano desaparecía entre los invitados sin siquiera mirarla otra vez. Y en la cocina, sin saberlo nadie aún, alguien ya había tomado la receta trampa que Lope había dejado. Y en el pasillo lateral, Lorenzo alargó la mano hacia el aire, como si pudiera atrapar las sombras que huían de él. Y así, entre la música lejana, los pasos frenéticos y el temblor de aquello que está a punto de cambiar para siempre, la noche en la promesa quedó suspendida sobre un hilo tan fino que bastaría un soplo para que se rompiera. Un soplo que estaba a punto de llegar.